Hola, buenos días. Soy Ángel Moreno, soy el responsable de salud laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. A mi izquierda está Silvia Fernández, que es la secretaria general de la sección sindical de comisiones en instituciones penitenciarias, y Chema López, que es el responsable de salud laboral y de acción sindical de comisiones en instituciones penitenciarias. Yo voy a hacer una breve intervención un poco para poner en contexto el objeto de la rueda de prensa de hoy. Hoy venimos a hablar sobre el problema de salud laboral que hay en instituciones penitenciarias y especialmente sobre la cuestión de las agresiones, ¿no? A Comisiones Obreras nos preocupa el aumento de la violencia en el trabajo, tanto la interna, que serían los procesos de acoso laboral, ya sean de naturaleza sexual o sean de naturaleza puramente psicológica, como la violencia externa, que serían las agresiones. Nos preocupan las agresiones porque hemos constatado que ha habido un repunte en los diferentes ámbitos públicos, en los diferentes servicios públicos. Tenemos un aumento de agresiones tanto en Renfe, en Metro, los agentes medioambientales, en los controladores de hora y en la propia Administración General del Estado. Dentro de la propia Administración General del Estado hay agresiones en el Servicio Público de Empleo y fundamentalmente en prisiones. El 90% de las agresiones que se producen en la Administración General del Estado corresponden a prisiones. Estamos hablando de que la Administración General del Estado, un colectivo de unos 230.000 trabajadores, pues el 90% de las agresiones que se producen corresponden a empleadas y empleados públicos penitenciarios. En el informe lo veréis, hay unas 493 agresiones constatadas en el año 2017, eso quiere decir que hay más de una agresión al día, exactamente 1,5 agresiones al día. Y a pesar de tener agresiones durante la última década, los diferentes ministerios del Interior no han hecho nada. Y nos preocupa especialmente que el Ministerio del Interior, y en este caso la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no adopte la política preventiva correspondiente, porque lo que hay detrás de esa inhibición de las funciones preventivas es entender que las agresiones forman parte del trabajo, ¿no? Y para nosotros es un tema especialmente sangrante, ¿no? También nos preocupa, y esto a nivel general, de que la salud laboral, la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios no entre dentro de las prisiones, no entre dentro de los muros de las prisiones. Nos encontramos con que no hay una política preventiva general en instituciones penitenciarias. Así, todos los riesgos psicosociales, que son aquellos riesgos que son inherentes a la propia organización del trabajo, todo ese tipo de riesgos psicosociales no son evaluados en instituciones penitenciarias, y en aquellos lugares o en aquellos centros penitenciarios que sí son evaluadas, no son planificados. Es decir, no se adoptan políticas preventivas para abordar las cuestiones del estrés laboral, con una enorme carga que hay en instituciones penitenciarias por las propias condiciones del trabajo, el síndrome de Burnout, que es bastante prevalente también en el ámbito de instituciones penitenciarias, las propias agresiones, sobre las cuales nos vamos a extender un poco más, y el acoso laboral. Y en definitiva, nosotros lo que queremos trasladar un poco a los medios de comunicación es que instituciones penitenciarias, que es un servicio público esencial, donde realizamos una labor primordial como la reinserción de las personas privadas de libertad, en este servicio público esencial, las trabajadoras y trabajadores penitenciarios que realizan ahí sus funciones no tienen garantizada la seguridad ni la salud laboral. Paso la palabra a mi compañera Silvia, que os hablará un poco sobre la denuncia que hemos puesto y sobre el plan de prevención que hay actualmente en instituciones penitenciarias. Hola, buenos días. Pues sí, como decía mi compañero, aunque el sistema penitenciario pues se caracteriza por una baja conflictividad, lo cierto es que cada día nos agreden en los centros penitenciarios. Sufrimos más de una agresión al día. Los trabajadores penitenciarios nos enfrentamos a episodios de violencia que se producen diariamente en los centros penitenciarios sin medios, sin formación y sin las herramientas preventivas de protección y de apoyo sanitario, psicológico y legal que regula la ley, ¿no? Entre las funciones o las actividades laborales que puedan originar violencia en el trabajo, pues está el propio contacto con las personas privadas de libertad, que en muchísimas ocasiones tienen graves carencias educativas, sociológicas, culturales. Tenemos una población bastante importante con problemas de drogadicción y un repunte considerable de enfermos mentales, ¿no? También lo que es la propia convivencia del día a día, esa convivencia forzada entre perfiles de internos que son distintos, pues produce también episodios de violencia y de conflictividad. En ocasiones tenemos que aplicar tratamientos médicos obligatorios y aplicar la sujeción mecánica pues para evitar situaciones de autolisis, de autolesiones, ¿no?, que se producen en los centros penitenciarios, o para controlar un brote psicótico.
Y para todas estas situaciones, pues, o para evitar peleas entre internos, no tenemos ningún tipo de formación específica para llevarlos a cabo. Como decía mi compañero, la Administración Penitenciaria defiende que las agresiones son inherentes a nuestro trabajo, al servicio público penitenciario, y por lo tanto no adopta ninguna medida de prevención ni de protección. Para la Administración, las agresiones son incidentes regimentales y solo las estudia desde un enfoque de seguridad, de las medidas de seguridad que puedan faltar. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y es que tenemos hasta 33 centros penitenciarios con las medidas tecnológicas y de seguridad más avanzadas, donde hay un repunte de agresiones. Y en los departamentos donde más se producen las agresiones son en los departamentos donde más medidas de seguridad hay, donde más elementos de seguridad hay, como son el departamento de régimen cerrado y el aislamiento, que son los departamentos del régimen más duro penitenciario que tenemos de cumplimiento. Normalmente las personas privadas de libertad están más de 21 horas de encierro. Y otro de los departamentos donde se producen agresiones es en las enfermerías y en los hospitales psiquiátricos penitenciarios, por este incremento de la patología mental y que además no tiene un tratamiento específico en prisiones. Lo que hizo la Administración, pues, para atender esta pandemia, las más de 400 agresiones al año, fue crear un instrumento para rebajar estadísticamente el número de agresiones, simplemente sin abordar las causas estructurales. Y lo primero que hizo fue restringir el concepto de agresión. No se nos considera agresión la mayoría de las actividades laborales que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, si nos atacan con un pincho carcelario y lo esquivamos, no lo consideran agresión. Si tenemos que reducir a una persona, nos resbalamos y nos caemos y nos rompemos la cabeza porque nos hemos dado un golpe, tampoco lo consideran agresión. Si dos internos están peleándose y vamos a separar y como consecuencia de la separación de esos internos nos llevamos un golpe, tampoco se considera agresión, porque no existe el elemento de voluntariedad, ¿no? Por supuesto, las agresiones verbales, las amenazas y las coacciones en prisión tampoco se consideran agresión. Con lo cual, con esta definición tan restrictiva, la Administración lo que hace es eliminar de la prevención la mayoría de las situaciones de violencia del trabajo que se dan en nuestro medio y nos deja sin protección. Como decía, otra de las partes importantes de este protocolo de actuación que tenemos, lo que hace es no evaluar las causas estructurales. Hay 3 causas fundamentales que relacionan el aumento de agresiones con estos factores. Las causas que provocan las agresiones son multifactoriales y se retroalimentan entre sí y tienen que ser estudiadas desde un enfoque integral, cosa que no se hace. Y entre esas causas estarían la falta de personal, con el problema de envejecimiento de plantillas que tenemos, el incremento de las patologías mentales y además que no haya un tratamiento específico para tratarlas y la falta de formación y medios. Simplemente abordando esos 3 factores ya reduciríamos el 90% de las agresiones que ocurren en prisión y quedarían un 10% como incidentes regimentales. ¿Qué pasa? Que la Administración no quiere analizarlas. ¿Por qué no quiere analizar estas causas? Porque evidentemente solucionar las agresiones en prisión es abordar los problemas estructurales que tienen instituciones penitenciarias y modificar la organización del trabajo penitenciario, y es algo para lo que no hay voluntad política. Comisiones Obreras lleva casi 2 años librando una batalla política para que la prevención traspase los muros de las prisiones, con concentraciones y bueno, intentándolo desde las mesas de negociación, lo cual pues no ha sido posible. Así que sin los resultados nos hemos visto obligados a denunciar ante la Inspección Central de Trabajo, como vía previa a después iniciar una vía judicial, pues a denunciar esta situación, el aumento de las agresiones y la falta de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Administración. Porque eso sí, las agresiones solo se pueden reducir cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos y después con medidas punitivas. Y tiene que ir así, en ese orden. No podemos solucionar este problema primero con el derecho penal y luego con otros derechos, simplemente porque así nos lo dice el ordenamiento jurídico. En resumen, el protocolo de actuación que actualmente tenemos simplemente regula un procedimiento de recogida y registro de la información que sucede cuando sucede una agresión.
en unos modelos estandarizados y ya está, con una serie de medidas, de causas cerradas y de medidas que están relacionadas simplemente con la seguridad. Esa recogida de información la hacen los subdirectores de seguridad de los centros penitenciarios sin ningún tipo de cualificación preventiva, y esa información se envía a la inspección penitenciaria. Y es la inspección penitenciaria quien, sin ningún tipo de metodología científica, analiza esa situación buscando exclusivamente responsabilidades personales en los funcionarios, haciéndoles responsables de las deficiencias en seguridad. Por lo tanto, las agresiones y los riesgos psicosociales en prisión no están integradas en nuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos. No aparecen en el plan de prevención, no intervienen los servicios de prevención propios que tenemos, ni en la gestión de este riesgo, ni en la investigación de los accidentes de trabajo. Se incumplen los deberes de información y de formación en materia preventiva y se impide que las organizaciones sindicales podamos participar en la prevención de las agresiones. Tampoco se realizan auditorías externas, como obliga la ley, y no hay ningún control de siniestralidad laboral anual, que es otra obligación de ley. Por lo tanto, decimos que el PEAFA, el protocolo de actuación frente a las agresiones que tenemos actualmente, ha demostrado que es ineficaz y que no disminuye las agresiones, sino que encima se aumentan. El problema de las agresiones, como han adelantado mis compañeros, es un problema que le prestamos una atención máxima. Y por lo tanto es un problema que abordamos con el máximo rigor y con la máxima disposición a analizar las causas, los datos y los elementos que nos permitan abordarlas para resolverlas, en definitiva. Queremos manifestar que todos los datos que vamos a poner sobre la mesa son datos de la propia Administración, tanto de la Dirección General de la Función Pública en el ámbito de la Administración General del Estado, como del Informe General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, documentos que están a disposición de cualquiera en las respectivas páginas web. Sí debo hacer una aclaración, ya mi compañera adelantó que hay una política de intentar ocultar las agresiones para que no se visibilicen ni social ni mediáticamente y por lo tanto aplican una serie de filtros sobre sus propios datos para que disminuir en sus estadísticas dichas agresiones. Es decir, el diferencial entre las agresiones que nosotros exponemos en ese informe que tenéis a vuestra disposición y ahora vamos a hablar sobre él, y las agresiones que el propio Ministerio y la Secretaría General reconoce, ese diferencial son las agresiones que se eliminan estadísticamente con estos filtros de los que hemos hablado y que están ahí señalados. Por lo tanto, máximo rigor a la hora de tratar las agresiones con datos de la propia Administración. Nuestros datos hablarían de otros elementos, pero queremos ser rigurosos en ese aspecto. Las agresiones y los datos, la estadística oficial de la Administración está cerrada a 2017, no tenemos datos cerrados oficiales a 2018 y por lo tanto estamos hablando de los datos hasta finales de 2017. Las agresiones, con estos datos sobre la mesa, lo único que se acredita que son un problema de carácter estructural y que se prolonga a lo largo del tiempo. Partimos de la idea de los primeros datos con cierta fiabilidad, que son en el 2008, y hasta el propio 2017. Y las agresiones han pasado de 280 en el 2008 a 493. Casi duplicamos el volumen de agresiones en términos de personas agredidas, para que quede claro también. Por lo tanto, todo el interregno donde han hecho las políticas que han estimado conveniente el Ministerio del Interior y la Secretaría General demuestran que son ineficaces. Las agresiones sitúan a España en el contexto europeo a la cabeza de siniestralidad laboral de las administraciones centrales europeas. Y aquí quiero señalar con rotundidad que cuando el ministro Marlaska o el secretario general de Instituciones Penitenciarias, señor Ortiz, minimizan el impacto de las agresiones, no lo hacen en base a datos sostenidos y objetivos.
Dicen que no son graves porque hay otros países europeos que tienen mayor nivel de siniestralidad y de agresiones que nosotros. Nosotros, cuando nos reunimos con nuestros colegas de Gales, de Inglaterra o de Francia, que son países donde hay un nivel de agresiones muy potente en las cárceles, corroboramos que las cifras españolas lo superan con creces. Lo que sucede es que por parte del Ministerio pues nos hacen trampas también en estas estadísticas y en sede parlamentaria no se informa correctamente a los diputados. No se informa correctamente porque las estadísticas de estos países reflejan todo tipo de agresiones y nosotros estamos aquí hablando exclusivamente de las agresiones físicas. Nosotros tenemos más de 12.000 agresiones psicológicas, verbales, etcétera, que no están contempladas en este informe y sobre las que no hemos puesto aún el foco, porque a nosotros lo que nos preocupan son las agresiones invalidantes, las que dejan secuelas graves en la salud de las trabajadoras y de los trabajadores penitenciarios. Por lo tanto, señalar y reflejar que las prisiones españolas están a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral y en agresiones. Y eso lo dicen los datos oficiales y se corrobora en los ámbitos internacionales donde Comisiones Obreras participa. Comisiones Obreras afirma que las agresiones son una pandemia, son un problema de salud pública. Los elementos nos lo afirman. Evidentemente somos un colectivo en el ámbito laboral muy reducido, 23.000 trabajadoras y trabajadores sobre una población laboral en torno a los 18 millones, somos muy poquita cosa. Pero yo, a la hora de afirmar que es una pandemia las agresiones en prisiones, pondría algunos elementos para virtualizar qué impacto tienen las agresiones. Si proyectásemos el nivel de agresiones que hay en prisiones al ámbito de la Administración General del Estado, por ejemplo, estaríamos hablando de casi 10.000 agresiones a los trabajadores y a las trabajadoras, concretamente de 9.972. Y si lo proyectásemos a la población laboral ocupada, estaríamos hablando de casi 100.000 agresiones. Por eso Comisiones Obreras habla de que hay una pandemia y hay un problema de salud público con las agresiones, con la violencia en el trabajo en las instituciones penitenciarias. Las agresiones han demostrado en prisiones que no responden a las dinámicas de intervención porque nunca no se puede intervenir sobre algo en lo que no se cree. La Administración niega que exista un problema con las agresiones en prisiones y, por lo tanto, no pone ningún tipo de mecanismo legal. Nos niega el derecho a la ley de prevención y nos aplican mecanismos que son completamente incapaces de resolver las agresiones. Los datos son evidentes. Independientemente de que haya menos personal, porque los recortes en personal también se han sentido en prisiones, con mucho menos personal resulta que los ratios de agresiones prácticamente se han duplicado. Y si lo vemos desde otra perspectiva, con también muchísimos menos presos, también se vuelven a duplicar las agresiones. Es decir, el problema de las agresiones no responde a las dinámicas de propaganda política que se hace por parte del Ministerio. Y por lo tanto es un problema de salud y es un problema de integridad de las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios que Comisiones Obreras exige abordar. Yo diría sin paliativos, las agresiones al personal penitenciario son, sin lugar a dudas, la mayor vergüenza de la política penitenciaria que han seguido los diferentes gobiernos de un signo o de otro, porque se han venido manteniendo a lo largo del tiempo y con un impacto brutal contra los trabajadores y las trabajadoras. Cualquier trabajador o trabajadora de instituciones penitenciarias con este ratio de agresiones puede ser agredido 2 veces durante su vida laboral. Y teniendo en cuenta que aquí estamos incluyendo a trabajadores de oficinas, de servicios que no tienen ningún contacto con internos. Es decir, si hablamos de áreas como la de vigilancia, nos iríamos a 4 agresiones en una vida laboral. No es sostenible, no es permitible y no es ético. Por lo tanto, Comisiones Obreras, en ese sentido, sí exige a las administraciones, a los responsables políticos y a los gobiernos que no pueden continuar mirando hacia otro lado. No pueden continuar mirando hacia otro lado porque lo que está en cuestión ya no solamente es la integridad del personal, ya no es solamente la seguridad de los centros penitenciarios, sino es también que sin integridad del personal penitenciario no hay condiciones para garantizar la integridad de los internos. Las agresiones, y que termino con esto, las agresiones no son una plaga bíblica, no son algo inexorable. Comisiones Obreras tiene alternativas, ha presentado alternativas,
ha analizado y evaluado las causas estructurales y las coyunturales, y hemos dado respuesta a todas ellas, pero que no es una posición caprichosa o sindical de Comisiones Obreras, porque para nosotros la salud laboral sobrepasa el marco de la reivindicación sindical y entra en el marco de la integridad personal. Es un planteamiento que sincroniza perfectamente con los planteamientos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, con los planteamientos que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo, o con los planteamientos que el Acuerdo Marco contra la Violencia en el Trabajo del 2007 de la Unión Europea, España ha rubricado. Por lo tanto, Comisiones Obreras, frente a las agresiones, se instala en la legalidad, se instala en la defensa de la ley de prevención y se instala en garantizar que las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios no pueden cumplir con sus funciones en un medio donde se les agrede gratuitamente con la pasividad y la negligencia del Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Hola, buenos días. Soy Ángel Moreno, soy el responsable de salud laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. A mi izquierda está Silvia Fernández, que es la secretaria general de la sección sindical de comisiones en instituciones penitenciarias, y Chema López, que es el responsable de salud laboral y de acción sindical de comisiones en instituciones penitenciarias. Yo voy a hacer una breve intervención un poco para poner en contexto el objeto de la rueda de prensa de hoy. Hoy venimos a hablar sobre el problema de salud laboral que hay en instituciones penitenciarias y especialmente sobre la cuestión de las agresiones, ¿no? A Comisiones Obreras nos preocupa el aumento de la violencia en el trabajo, tanto la interna, que serían los procesos de acoso laboral, ya sean de naturaleza sexual o sean de naturaleza puramente psicológica, como la violencia externa, que serían las agresiones. Nos preocupan las agresiones porque hemos constatado que ha habido un repunte en los diferentes ámbitos públicos, en los diferentes servicios públicos. Tenemos un aumento de agresiones tanto en Renfe, en Metro, los agentes medioambientales, en los controladores de hora y en la propia Administración General del Estado. Dentro de la propia Administración General del Estado hay agresiones en el Servicio Público de Empleo y fundamentalmente en prisiones. El 90% de las agresiones que se producen en la Administración General del Estado corresponden a prisiones. Estamos hablando de que la Administración General del Estado, en un colectivo de unos 230.000 trabajadores, pues el 90% de las agresiones que se producen corresponden a empleadas y empleados públicos penitenciarios. En el informe lo veréis, hay unas 493 agresiones constatadas en el año 2017, eso quiere decir que hay más de una agresión al día, exactamente 1,5 agresiones al día. Y a pesar de tener agresiones durante la última década, los diferentes ministerios del Interior no han hecho nada. Y nos preocupa especialmente que el Ministerio del Interior, y en este caso la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no adopte la política preventiva correspondiente, porque lo que hay detrás de esa inhibición de las funciones preventivas es entender que las agresiones forman parte del trabajo, ¿no? Y para nosotros es un tema especialmente sangrante, ¿no? También nos preocupa, y esto a nivel general, de que la salud laboral, la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios no entre dentro de las prisiones, no entre dentro de los muros de las prisiones. Nos encontramos con que no hay una política preventiva general en instituciones penitenciarias. Así, todos los riesgos psicosociales, que son aquellos riesgos que son inherentes a la propia organización del trabajo, todo ese tipo de riesgos psicosociales no son evaluados en instituciones penitenciarias, y en aquellos lugares o en aquellos centros penitenciarios que sí son evaluadas, no son planificados. Es decir, no se adoptan políticas preventivas para abordar las cuestiones del estrés laboral, con una enorme carga que hay en instituciones penitenciarias por las propias condiciones del trabajo, el síndrome de Burnout, que es bastante prevalente también en el ámbito de instituciones penitenciarias, las propias agresiones, sobre las cuales nos vamos a extender un poco más, y el acoso laboral. Y en definitiva, nosotros lo que queremos trasladar un poco a los medios de comunicación es que instituciones penitenciarias, que es un servicio público esencial, donde realizamos una labor primordial como la reinserción de las personas privadas de libertad, en este servicio público esencial, las trabajadoras y trabajadores penitenciarios que realizan ahí sus funciones no tienen garantizada la seguridad ni la salud laboral. Paso la palabra a mi compañera Silvia, que os hablará un poco sobre la denuncia que hemos puesto y sobre el plan de prevención que hay actualmente en instituciones penitenciarias. Hola, buenos días. Pues sí, como decía mi compañero, aunque el sistema penitenciario pues se caracteriza por una baja conflictividad, lo cierto es que cada día nos agreden en los centros penitenciarios. Sufrimos más de una agresión al día.
Los trabajadores penitenciarios nos enfrentamos a episodios de violencia que se producen diariamente en los centros penitenciarios sin medios, sin formación y sin las herramientas preventivas de protección y de apoyo sanitario, psicológico y legal que regula la ley, ¿no? Entre las funciones o las actividades laborales que puedan originar violencia en el trabajo, pues está el propio contacto con las personas privadas de libertad, que en muchísimas ocasiones tienen graves carencias educativas, sociológicas, culturales. Tenemos una población bastante importante con problemas de drogadicción y un repunte considerable de enfermos mentales, ¿no? También lo que es la propia convivencia del día a día, esa convivencia forzada entre perfiles de internos que son distintos, pues produce también episodios de violencia y de conflictividad. En ocasiones tenemos que aplicar tratamientos médicos obligatorios y aplicar la sujeción mecánica, pues para evitar situaciones de autolisis, de autolesiones, ¿no?, que se producen en los centros penitenciarios, o para controlar un brote psicótico. Y para todas estas situaciones, pues, o para evitar peleas entre internos, no tenemos ningún tipo de formación específica para llevarlos a cabo. Como decía mi compañero, la Administración Penitenciaria defiende que las agresiones son inherentes a nuestro trabajo, al servicio público penitenciario, y por lo tanto no adopta ninguna medida de prevención ni de protección. Para la Administración, las agresiones son incidentes regimentales y solo las estudia desde un enfoque de seguridad, de las medidas de seguridad que puedan faltar. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y es que tenemos hasta 33 centros penitenciarios con las medidas tecnológicas y de seguridad más avanzadas, donde hay un repunte de agresiones. Y en los departamentos donde más se producen las agresiones son en los departamentos donde más medidas de seguridad hay, donde más elementos de seguridad hay, como son el departamento de régimen cerrado y el aislamiento, que son los departamentos del régimen más duro penitenciario que tenemos de cumplimiento. Normalmente las personas privadas de libertad están más de 21 horas de encierro. Y otro de los departamentos donde se producen agresiones es en las enfermerías y en los hospitales psiquiátricos penitenciarios, por este incremento de la patología mental y que además no tiene un tratamiento específico en prisiones. Lo que hizo la Administración, pues, para atender esta pandemia, las más de 400 agresiones al año, fue crear un instrumento para rebajar estadísticamente el número de agresiones, simplemente sin abordar las causas estructurales. Y lo primero que hizo fue restringir el concepto de agresión. No se nos considera agresión la mayoría de las actividades laborales que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, si nos atacan con un pincho carcelario y lo esquivamos, no lo consideran agresión. Si tenemos que reducir a una persona, nos resbalamos y nos caemos y nos rompemos la cabeza porque nos hemos dado un golpe, tampoco lo consideran agresión. Si dos internos están peleándose y vamos a separar y como consecuencia de la separación de esos internos nos llevamos un golpe, tampoco se considera agresión, porque no existe el elemento de voluntariedad, ¿no? Por supuesto, las agresiones verbales, las amenazas y las coacciones en prisión tampoco se consideran agresión. Con lo cual, con esta definición tan restrictiva, la Administración lo que hace es eliminar de la prevención la mayoría de las situaciones de violencia del trabajo que se dan en nuestro medio y nos deja sin protección. Como decía, otra de las partes importantes de este protocolo de actuación que tenemos, lo que hace es no evaluar las causas estructurales. Hay 3 causas fundamentales que relacionan el aumento de agresiones con estos factores. Las causas que provocan las agresiones son multifactoriales y se retroalimentan entre sí y tienen que ser estudiadas desde un enfoque integral, cosa que no se hace. Y entre esas causas estarían la falta de personal, con el problema de envejecimiento de plantillas que tenemos, el incremento de las patologías mentales y además que no haya un tratamiento específico para tratarlas y la falta de formación y medios. Simplemente abordando esos 3 factores ya reduciríamos el 90% de las agresiones que ocurren en prisión y quedarían un 10% como incidentes regimentales. ¿Qué pasa? Que la Administración no quiere analizarlas. ¿Por qué no quiere analizar estas causas? Porque evidentemente solucionar las agresiones en prisión
es abordar los problemas estructurales que tienen instituciones penitenciarias y modificar la organización del trabajo penitenciario, y es algo para lo que no hay voluntad política. Comisiones Obreras lleva casi 2 años librando una batalla política para que la prevención traspase los muros de las prisiones, con concentraciones y bueno, intentándolo desde las mesas de negociación, lo cual pues no ha sido posible. Así que sin los resultados nos hemos visto obligados a denunciar ante la Inspección Central de Trabajo, como vía previa a después iniciar una vía judicial, pues a denunciar esta situación, el aumento de las agresiones y la falta de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Administración. Porque eso sí, las agresiones solo se pueden reducir cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos y después con medidas punitivas. Y tiene que ir así, en ese orden. No podemos solucionar este problema primero con el derecho penal y luego con otros derechos, simplemente porque así nos lo dice el ordenamiento jurídico. En resumen, el protocolo de actuación que actualmente tenemos simplemente regula un procedimiento de recogida y registro de la información que sucede cuando sucede una agresión, en unos modelos estandarizados y ya está, con una serie de medidas, de causas cerradas y de medidas que están relacionadas simplemente con la seguridad. Esa recogida de información la hacen los subdirectores de seguridad de los centros penitenciarios sin ningún tipo de cualificación preventiva, y esa información se envía a la Inspección Penitenciaria. Y es la Inspección Penitenciaria quien, sin ningún tipo de metodología científica, analiza esa situación buscando exclusivamente responsabilidades personales en los funcionarios, haciéndoles responsables de las deficiencias en seguridad. Por lo tanto, las agresiones y los riesgos psicosociales en prisión no están integradas en nuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos. No aparecen en el plan de prevención, no intervienen los servicios de prevención propios que tenemos, ni en la gestión de este riesgo, ni en la investigación de los accidentes de trabajo. Se incumplen los deberes de información y de formación en materia preventiva y se impide que las organizaciones sindicales podamos participar en la prevención de las agresiones. Tampoco se realizan auditorías externas, como obliga la ley, y no hay ningún control de siniestralidad laboral anual, que es otra obligación de ley. Por lo tanto, decimos que el PEAFA, el protocolo de actuación frente a las agresiones que tenemos actualmente, ha demostrado que es ineficaz y que no disminuye las agresiones, sino que encima se aumentan. El problema de las agresiones, como han adelantado mis compañeros, es un problema que le prestamos una atención máxima. Y por lo tanto es un problema que abordamos con el máximo rigor y con la máxima disposición a analizar las causas, los datos y los elementos que nos permitan abordarlas para resolverlas, en definitiva. Queremos manifestar que todos los datos que vamos a poner sobre la mesa son datos de la propia Administración, tanto de la Dirección General de la Función Pública en el ámbito de la Administración General del Estado, como del Informe General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, documentos que están a disposición de cualquiera en las respectivas páginas web. Sí debo hacer una aclaración, ya mi compañera adelantó que hay una política de intentar ocultar las agresiones para que no se visibilicen ni social ni mediáticamente y por lo tanto aplican una serie de filtros sobre sus propios datos para que disminuir en sus estadísticas dichas agresiones. Es decir, el diferencial entre las agresiones que nosotros exponemos en ese informe que tenéis a vuestra disposición y ahora vamos a hablar sobre él, y las agresiones que el propio Ministerio y la Secretaría General reconoce, ese diferencial son las agresiones que se eliminan estadísticamente con estos filtros de los que hemos hablado y que están ahí señalados. Por lo tanto, máximo rigor a la hora de tratar las agresiones con datos de la propia Administración. Nuestros datos hablarían de otros elementos, pero queremos ser rigurosos en ese aspecto. Las agresiones y los datos, la estadística oficial de la Administración está cerrada a 2017, no tenemos datos cerrados oficiales a 2018 y por lo tanto estamos hablando de los datos hasta finales de 2017. Las agresiones, con estos datos sobre la mesa, lo único que se acredita que son un problema de carácter estructural y que se prolonga a lo largo del tiempo.
partimos de la idea de los primeros datos con cierta fiabilidad, que son en el 2008, y hasta el propio 2017. Y las agresiones han pasado de 280 en el 2008 a 493. Casi duplicamos el volumen de agresiones en términos de personas agredidas, para que quede claro también. Por lo tanto, todo el interregno donde han hecho las políticas que han estimado conveniente el Ministerio del Interior y la Secretaría General demuestran que son ineficaces. Las agresiones sitúan a España en el contexto europeo a la cabeza de siniestralidad laboral de las administraciones centrales europeas. Y aquí quiero señalar con rotundidad que cuando el ministro Marlaska o el secretario general de Instituciones Penitenciarias, señor Ortiz, minimizan el impacto de las agresiones, no lo hacen en base a datos sostenidos y objetivos. Dicen que no son graves porque hay otros países europeos que tienen mayor nivel de siniestralidad y de agresiones que nosotros. Nosotros, cuando nos reunimos con nuestros colegas de Gales, de Inglaterra o de Francia, que son países donde hay un nivel de agresiones muy potente en las cárceles, corroboramos que las cifras españolas lo superan con creces. Lo que sucede es que por parte del Ministerio pues nos hacen trampas también en estas estadísticas y en sede parlamentaria no se informa correctamente a los diputados. No se informa correctamente porque las estadísticas de estos países reflejan todo tipo de agresiones y nosotros estamos aquí hablando exclusivamente de las agresiones físicas. Nosotros tenemos más de 12.000 agresiones psicológicas, verbales, etcétera, que no están contempladas en este informe y sobre las que no hemos puesto aún el foco, porque a nosotros lo que nos preocupan son las agresiones invalidantes, las que dejan secuelas graves en la salud de las trabajadoras y de los trabajadores penitenciarios. Por lo tanto, señalar y reflejar que las prisiones españolas están a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral y en agresiones. Y eso lo dicen los datos oficiales y se corrobora en los ámbitos internacionales donde Comisiones Obreras participa. Comisiones Obreras afirma que las agresiones son una pandemia, son un problema de salud pública. Los elementos nos lo afirman. Evidentemente somos un colectivo en el ámbito laboral muy reducido, 23.000 trabajadoras y trabajadores sobre una población laboral en torno a los 18 millones, somos muy poquita cosa. Pero yo, a la hora de afirmar que es una pandemia las agresiones en prisiones, pondría algunos elementos para virtualizar qué impacto tienen las agresiones. Si proyectásemos el nivel de agresiones que hay en prisiones al ámbito de la Administración General del Estado, por ejemplo, estaríamos hablando de casi 10.000 agresiones a los trabajadores y a las trabajadoras, concretamente de 9.972. Y si lo proyectásemos a la población laboral ocupada, estaríamos hablando de casi 100.000 agresiones. Por eso Comisiones Obreras habla de que hay una pandemia y hay un problema de salud público con las agresiones, con la violencia en el trabajo en las instituciones penitenciarias. Las agresiones han demostrado en prisiones que no responden a las dinámicas de intervención porque nunca no se puede intervenir sobre algo en lo que no se cree. La Administración niega que exista un problema con las agresiones en prisiones y, por lo tanto, no pone ningún tipo de mecanismo legal. Nos niega el derecho a la ley de prevención y nos aplican mecanismos que son completamente incapaces de resolver las agresiones. Los datos son evidentes. Independientemente de que haya menos personal, porque los recortes en personal también se han sentido en prisiones, con mucho menos personal resulta que los ratios de agresiones prácticamente se han duplicado. Y si lo vemos desde otra perspectiva, con también muchísimos menos presos, también se vuelven a duplicar las agresiones. Es decir, el problema de las agresiones no responde a las dinámicas de propaganda política que se hace por parte del Ministerio. Y por lo tanto es un problema de salud y es un problema de integridad de las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios que Comisiones Obreras exige abordar. Yo diría sin paliativos, las agresiones al personal penitenciario son, sin lugar a dudas, la mayor vergüenza de la política penitenciaria que han seguido los diferentes gobiernos de un signo o de otro, porque se han venido manteniendo a lo largo del tiempo y con un impacto brutal contra los trabajadores y las trabajadoras. Cualquier trabajador o trabajadora de instituciones penitenciarias con este ratio de agresiones
puede ser agredido 2 veces durante su vida laboral. Y teniendo en cuenta que aquí estamos incluyendo a trabajadores de oficinas, de servicios, que no tienen ningún contacto con internos. Es decir, si hablamos de áreas como la de vigilancia, nos iríamos a 4 agresiones en una vida laboral. No es sostenible, no es permitible y no es ético. Por lo tanto, Comisiones Obreras, en ese sentido, sí exige a las administraciones, a los responsables políticos y a los gobiernos que no pueden continuar mirando hacia otro lado. No pueden continuar mirando hacia otro lado porque lo que está en cuestión ya no solamente es la integridad del personal, ya no es solamente la seguridad de los centros penitenciarios, sino es también que sin integridad del personal penitenciario no hay condiciones para garantizar la integridad de los internos. Las agresiones, y que termino con esto, las agresiones no son una plaga bíblica, no son algo inexorable. Comisiones Obreras tiene alternativas, ha presentado alternativas, ha analizado y evaluado las causas estructurales y las coyunturales y hemos dado respuesta a todas ellas, pero que no es una posición caprichosa o sindical de Comisiones Obreras, porque para nosotros la salud laboral sobrepasa el marco de la reivindicación sindical y entra en el marco de la integridad personal. Es un planteamiento que sincroniza perfectamente con los planteamientos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, con los planteamientos que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo, o con los planteamientos que el Acuerdo Marco contra la Violencia en el Trabajo del 2007 de la Unión Europea, España ha rubricado. Por lo tanto, Comisiones Obreras, frente a las agresiones, se instala en la legalidad, se instala en la defensa de la ley de prevención y se instala en garantizar que las trabajadoras y los trabajadores penitenciarios no pueden cumplir con sus funciones en un medio donde se les agrede gratuitamente con la pasividad y la negligencia del Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sí, yo quería preguntaros, he entendido que los datos que ofrecéis son unos datos oficiales y que según vuestras estimaciones Sí, vamos a ver, los datos. Una observación para el informe. Hay una tabla de siniestralidad donde habla del crecimiento, hay una rata. Hablamos de un 45,69 en imprenta, realmente es un 75,85. Estamos hablando de la página número 5, ¿vale? Os lo digo porque hay una rata ahí que hemos comprobado qué tal. En la rata hablamos de se ha incrementado. Cuando hacemos la valoración del cuadro, el cuadro está perfecto. Cuando hacemos la evaluación del cuadro hablamos de un incremento del 45,69 cuando realmente es un 71,85. ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de las agresiones? Nosotros podemos decir, nosotros llevamos un control con nuestros delegados, con nuestra actividad sindical en los centros. Por ejemplo, aquí tengo la del 2019 al 21 de febrero, que son los últimos datos que manejo. Y hemos tenido más de 60 agresiones. Pero nosotros no utilizamos nuestros datos que recabamos de los centros. Lo que utilizamos es los estudios de instituciones penitenciarias, en este caso el informe general de la Secretaría General, en su página 250 del informe del 2017, ya te digo, está en la página web de ellos, nos habla de que reconocen 995 incidentes y 1.269 trabajadores. Nosotros hablamos de 1.276 trabajadores y trabajadoras porque es lo que dice Función Pública. Hay una pequeña diferencia ahí. Esos 995 accidentes, una cuestión que ha dicho mi compañera es que las agresiones no las estudia el Servicio de Prevención. Ellos las apartan y las estudia el propio centro, gente sin cualificación en salud laboral. Y ellos lo reflejan en sus estadísticas. Y en su estadística dice, centro penitenciario, 388 incidentes. Cada incidente, según sus datos, afecta a 1,282 trabajadores. Simplemente esa aplicación de los incidentes que investigan como agresión con el porcentaje de trabajadores afectados nos dan los 493. Por eso digo que lo único que hacemos es aplicar sus propias estadísticas sin las restricciones que ellos aplican. Es decir, por ejemplo, aparte de las explicaciones que dio mi compañera, si mañana yo tengo una agresión, no tengo unas lesiones invalidantes
y el subdirector de seguridad, que es un subdirector de seguridad, no es nadie relacionado con la salud laboral, considera que el interno no tenía intención de agredirme, aunque me haya partido la boca, no aparece reflejado. Por eso nosotros cogemos sus datos en bruto y trabajamos con sus datos en bruto, porque son los incidentes reales. Sobre estos incidentes ellos empiezan a reducir todas estas variables. Y entonces, cuando tú contrastes datos con la Secretaría General, pues te dirán, bueno, en cada momento dicen cosas diferentes, porque de intervenciones parlamentarias hablan de 300, luego contestan en el Senado 250 y luego a nosotros nos dicen otra. Pero siempre hacen la eliminación de todas estas causas que ellos interpretan que no son agresiones y que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la OIT, por cualquier organismo internacional fiable y por la propia Ley de Prevención española. Agredidos vuestros, ¿cuál es? Y ya te digo que son muy variables porque manejamos desde 250 a 350, según ellos, porque en cada momento dan cifras diferentes. Llama la atención que estemos prácticamente, en el primer trimestre del 19 y del 18 no tenemos conocimiento oficial de nada, ninguna estadística. Y la del 17 acaba de salir, ¿eh? A la Inspección Central. Como dije, hemos estado primero, sabes que todo proceso judicial lleva mucho tiempo, entonces será mejor dar la batalla política con ellos, diciendo, mira, tenéis que cumplir la ley y tal, en las mesas de negociación y a través de concentraciones y demás, con medidas de presión, que meternos en una batalla legal. Evidentemente, como se niegan a cumplirlo y esto no se rebajan las agresiones, pues vamos a iniciar la vía judicial y vamos a solicitar a los jueces la protección, ¿no? El cumplimiento de la ley y la protección. Y todo lo que podamos, todos los órganos que podamos aglutinar que tienen competencias en materia preventiva, lo vamos a hacer. Y una última cosa, ¿habéis detectado que en unos centros haya más agresiones que en otros? Sí. Se da eso, por eso queremos que se analicen las causas. Evidentemente, pues donde más accidentes de este tipo ocurren, pues está Extremera, Navalcarnero, está El Puerto, en Cádiz, Morón de la Frontera. Sí que es cierto que a pesar de ser estructuras arquitectónicas similares, hay determinados centros donde se dan más agresiones que otras y hay departamentos de régimen de cumplimiento que se dan más agresiones que en otros. ¿Cuántos funcionarios más calculáis que habría que meter para intentar mejorar estas cifras? El déficit estructural que tenemos es de cerca de 3.500 y ahí estaría incluido el personal de vigilancia, pero también los sanitarios, que ahora mismo nos faltan 184 médicos, que es importantísimo para esto. Estarían también los profesionales, trabajadores sociales, educadores, enfermeros, y necesitaríamos también psiquiatras, porque no hay psiquiatras en los centros penitenciarios. No hay tratamiento específico para la enfermedad mental y esta es una de las causas importantísimas por las que suceden las agresiones. Cuidado con este otro, etcétera. ¿Qué otras medidas así de prevención creéis que sería bueno introducir? Lo que había comentado, la formación, el tener la capacidad de prever situaciones de episodios de violencia que se producen, de poder decir, poder saber esta persona va a tener un brote psicótico y poderlo abordar, saber reducir, aplicar medios coercitivos sin riesgo para nuestra salud. La formación sería el elemento también más importante. En ese sentido de la salud mental, que aglutina el 60% de las agresiones, Comisiones Obreras lo que dice es que las cárceles no pueden seguir siendo psiquiátricos. Ahora mismo las cárceles son psiquiátricos encubiertos, psiquiátricos sin psiquiatras, sin recursos, sin nada. Nosotros entendemos que una organización cerrada como es una cárcel no puede dar respuestas a las patologías mentales.
Nosotros reivindicamos que hay que buscar alternativas, hay procedimientos que están funcionando. Tenemos unidades psiquiátricas penitenciarias que no tienen ningún tipo de recurso, y todas aquellas patologías que por el tipo de condena y por el tipo de patología se pueda tratar fuera de prisión, debe de tratarse fuera de prisión. En ese sentido, las cárceles, rotundamente manifestamos, no son psiquiátricos, aunque se pretenda convertirlos en tal. Una aportación respecto a lo que decía el compañero. Nosotros en ningún caso lo que venimos a afirmar es que las personas privadas de libertad que tengan problemas de salud mental son más violentas. Lo que venimos a trasladar es que si no hay un tratamiento de salud mental, si no se abordan sus patologías, pues se producen conflictos, y eso es normal, ¿no? Tenemos un porcentaje muy elevado de personas internas que tienen problemas de drogadicción a las que no se atienden mentalmente, y eso genera conflictos, ¿no? Un poco por aclarar. No decimos que las personas privadas de libertad con enfermedades mentales sean violentas, sino que no se les aborda de una perspectiva médica, y eso genera conflictos. Habría unas 12... Casi sí, para que sí, pues si necesitamos el total, si lo puede decir todo del tirón. O sea, nosotros denunciamos 492 físicas más 200, o sea, que es toda la misma. Sí, nosotros básicamente queremos abordar las físicas porque son las que están en el tablero ahora mismo. Es decir, hay un dato que vamos a aportar. Hay un protocolo contra las agresiones en la Administración General del Estado del que está excluido prisiones. Curiosamente, a pesar de tener el 90% de las agresiones físicas y el 95% de las agresiones verbales, curiosamente, prisiones está excluido de ese protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí, cuando me amenazan de muerte en un módulo, no se considera ningún tipo de agresión, la Administración no lo considera en ningún ámbito como agresión, y a mi compañero, que está en una oficina de Muface, cuando un usuario le amenaza de muerte, sí se considera agresión. Es decir, veamos la diferencia. En términos, la Administración tiene una discriminación respecto a prisiones donde la violencia es muy superior, donde la violencia está sentada estructuralmente y afecta a todos los ámbitos, las físicas, que son las que denunciamos, pero también las verbales y las psicológicas, y en cambio da protección, que me parece muy bien y nosotros lo apoyamos, al 5% del resto de agresiones. Deja sin cubrir ese 95% de agresiones verbales y psicológicas para el personal de prisiones. Dentro de ese protocolo está el SEPE también, entiendo, Hacienda. Está el SEPE, Hacienda, Muface, Seguridad Social, todo lo que es la estructura de la Administración General del Estado. Vale, le voy a volver a repetir la pregunta anterior porque creo que no se había grabado, ¿no? De las 493 agresiones, estas son todas físicas, ¿no? ¿Me lo podría explicar? Efectivamente, nosotros lo que denunciamos son agresiones exclusivamente físicas. Estamos hablando de casi que se han duplicado entre 2008 y 2017 y tenemos 493 agresiones físicas. Aparte de estas agresiones físicas, para las que presuntamente la Administración dice tener actuaciones, nosotros también denunciamos que tenemos más de 12.000 agresiones verbales y psicológicas para las cuales no existe ningún tipo de respuesta en el ámbito de instituciones penitenciarias. Existiendo además un tipo de respuesta para el personal de la Administración General del Estado que nosotros apoyamos, que solamente tiene un 5% de ese tipo de agresiones, y excluyen a las de prisiones, que son el 95%. Es una contradicción que no podemos aceptar. Muchas gracias a vosotras.